tardes. Disculpen, de pronto me pueden confirmar si ven mi pantalla y si me escuchan correctamente. Desde el panel de mando en la esquina superior derecha pueden encontrar una manito. En esa manito ya entonces me daré cuenta yo que me escuchan correctamente y podemos iniciar. Listo, perfecto, ya entonces que me escuchan correctamente. Buenas tardes a todos. Disculpen de nuevo esa pequeña interrupción al inicio. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos entonces a un nuevo webinar de la casa de software Midas. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente del software Midas Gen, el programa pues que está enfocado en el análisis y diseño de estructuras y edificaciones generales. El título de este es Diseño por estabilidad en estructuras de acero con Midas Gen. Le queremos dar entonces una bienvenida de nuevo a todos nuestros usuarios, a las personas que a lo mejor ingresan por primera vez a uno de nuestros eventos y a aquellos pues que también han compartido con nosotros este espacio. Bueno, ese es el contenido que vamos a tener pues el día de hoy. Brevemente, dentro de todo lo que vamos a hablar en el aspecto técnico, la ingeniera Rosana Lobo, quien es experta en el programa Midas-Gen, va a estar pues a cargo de esta parte. Ella es ingeniera civil de la Universidad del Norte y realizó una maestría en ingeniería civil en el Politécnico de Milano. Por mi parte, yo soy Santiago Gómez Duque, yo trabajo pues para el equipo comercial. Allí en pantalla pueden ver mi correo, también mi contacto. Si a lo mejor ustedes tienen alguna duda o tienen pues algún comentario que realizarnos durante pues el evento, también lo pueden hacer. En el mismo panel de comandos está pues la casilla donde pueden hacer todas sus preguntas. También, si ustedes quieren a lo mejor conocer un poco más del programa, los invitamos a que puedan solicitar una licencia de prueba en nuestra página web. Allí van a encontrar pues todo lo que pues, corresponde con esa licencia de prueba. También van a tener acceso a uno de nuestros cursos introductorios. La idea con este curso introductorio es que ustedes tengan más herramientas en todo este aspecto pues, de la licencia de prueba y la puedan como aprovechar de la mejor manera. De igual forma, si están interesados en una cotización o en una sesión en vivo, nos pueden escribir, podemos tratar diferentes temas en los cuales pues ustedes estén interesados y para nosotros pues básicamente va a ser un placer atender todas sus solicitudes. Este es, bueno, digamos que la parrilla de contenido que tenemos para los siguientes eventos. El día de hoy vamos a estar presentando, como les comentaba, sobre diseño por estabilidad en estructuras de acero con Midas Gen. El siguiente martes 26 de abril, el webinar va a ser enfocado en el programa de puentes Midas Civil, que es modelación y diseño básico de puentes atirantados. Como les comentaba, va a ser el día martes 26 a las 5:30 hora Colombia y Ciudad de México. Y el martes 3 de mayo a las 5 de la tarde, el webinar va a estar enfocado en el programa Midas GTS-NX, que es el software de la casa Midas que está enfocado entonces en todo lo del análisis geotécnico. Siguiendo así, los invito a todos que nos puedan seguir en nuestras redes. Estamos presentes en Facebook, en Instagram, también nos pueden encontrar en LinkedIn, en YouTube, donde tenemos pues un gran contenido de videos. Estos videos pues nosotros los seguimos, perdón, esta plataforma la seguimos alimentando constantemente y dentro de nuestra página web también ustedes pueden acceder al newsletter de Midas, en el cual vamos a estar mostrando mes a mes todo lo que tiene que ver con diferentes eventos, los que vienen, usuarios destacados del mes y bueno, pues diferente contenido que seguramente les va a ayudar a todos ustedes pues a conocer un poco más tanto de Midas como tal como de las herramientas pues que nosotros ofrecemos. No siendo más,
les quiero pues desear esa bienvenida, que puedan aprovechar este espacio para que pregunten, para que conozcan un poco más de nosotros. La idea es que las dudas, inquietudes, como les comentaba anteriormente, nos las puedan formular y que eventualmente pues tendremos un espacio en el cual podamos responder todas esas preguntas. Los dejo entonces con Rosana. Esperamos pues que todo este contenido sea de valor para ustedes y que les guste mucho. Listo, perfecto, Santiago, muchas gracias. ¿Me puedes confirmar que se escucha bien? O a través del chat, no sé si también me pueden confirmar si... Listo, aquí me están diciendo que sí se escucha bien. Bueno, Se te escucha em, perfectamente. listo, perfecto, muchas gracias. No, muchas gracias a todos los asistentes también por acompañarnos en esta ocasión. El tema que pues queremos compartir con ustedes es el de diseño por estabilidad en estructuras de acero utilizando el programa MIDAS-YEN. Entonces, em, de la parte del contenido técnico, queremos abordar estos tres temas principales. En primer lugar, como hacer una corta introducción viendo qué es la estabilidad y los factores que influyen en la estabilidad de una estructura en acero principalmente. Mirar los requisitos para el diseño por estabilidad que tenemos en las especificaciones actuales, consideraciones, por ejemplo, de efectos de segundo orden, P delta mayúsculo, P delta minúsculo, consideraciones de imperfecciones geométricas iniciales, de reducción de resistencia, entre otros factores. Entonces, mirar cuáles son esos requisitos y vamos a enfocarnos principalmente en la aplicación del método de análisis directo utilizando el programa MIDAS-YEN y al final una corta comparación conceptual con otros métodos de análisis como el de la longitud efectiva, que ya en las últimas especificaciones o pues sí, en las últimas versiones ha pasado a ser un método alternativo de análisis y diseño para estabilidad. Entonces, comenzando pues con el tema de qué es estabilidad, podemos decir que la estabilidad es esa condición en la cual una ligera perturbación en las cargas o en la geometría de un componente estructural, de un pórtico o de toda la estructura, no produce grandes desplazamientos. Podríamos también entender la estabilidad al mirar este concepto de inestabilidad. O sea, lo contrario vendría siendo que la inestabilidad es un estado límite en el que se alcanza cuando ante una ligera perturbación de cargas o de la geometría, la estructura llega a una condición en la cual se producen grandes desplazamientos y no hay equilibrio en esa condición deformada. Podemos decir que al inicio de ese estado límite de inestabilidad, esa rigidez lateral efectiva de la estructura se aproxima a cero. Otra definición más simple para la estabilidad es ese equilibrio que se garantiza un equilibrio estable de la estructura en la condición deformada bajo cargas aplicadas. Hay varios factores que influyen en la estabilidad. Estos que estoy mostrando acá los estoy tomando de la guía de diseño número 28 de la ISC, que se enfoca principalmente en este tema de la estabilidad. Por un lado, tenemos los factores asociados a la parte física de la estructura y de las cargas que están aplicadas. Tenemos, por ejemplo, la geometría y la configuración del pórtico, de la estructura, aspectos como las dimensiones entre los ejes, la geometría, el material de los elementos, las condiciones de apoyo, de cimentación. Todos estos afectan el resultado final en cuanto a estabilidad. Obviamente, si nosotros evaluamos elementos que sean muy esbeltos, luces muy grandes, ya comenzamos a tener condiciones mucho más flexibles y más vulnerables a estos efectos de inestabilidad. También tenemos el tema de las propiedades de los materiales, el módulo de elasticidad, obviamente, siendo uno de los principales indicadores de la resistencia de un elemento. Tenemos el tema de las resistencias nominales versus aquellas resistencias esperadas, conceptos como ductilidad y tenacidad
de los materiales. Y por otro lado también tenemos las imperfecciones geométricas, temas como el desplome durante el montaje, la falta de rectitud de los elementos, excentricidades accidentales que se pueden presentar en las conexiones y en las aplicaciones de las cargas, esfuerzos residuales internos que ya vienen de los procesos de fabricación de estos perfiles, que también influyen en la estabilidad de la estructura. Y otro tema muy importante es la carga. Entonces, como vamos a ver, uno de los factores más importantes es la magnitud de la carga vertical. Ante mayor magnitud de carga vertical, podemos decir que se vuelve más susceptible estos efectos de segundo orden y es la estructura más susceptible a llegar a ese límite, estado límite de inestabilidad. Entonces, como vamos a ver más adelante, estos métodos que están establecidos actualmente en las especificaciones, de una u otra manera tratan de tomar en cuenta estos factores dentro ya sea del análisis o dentro del proceso de diseño. Entonces, vamos a ver más adelante, por ejemplo, el tema de imperfecciones geométricas, cómo se tiene en cuenta a partir de unas cargas ficticias o modelaciones directamente dentro del modelo en el programa. Los esfuerzos residuales también con el método directo lo podemos tener en cuenta con ciertos factores de reducción de resistencia y bueno, por ejemplo, si comparamos con el método de longitud efectiva, se tienen en cuenta de manera diferente. Entonces, de una u otra manera, la idea es tomar en cuenta estos factores y analizarlos con este método. Otros parámetros que influyen en la estabilidad del pórtico tienen que ver ya directamente con la modelación que nosotros hacemos de la estructura, las hipótesis y suposiciones que hacemos del comportamiento. Entonces tenemos una respuesta lineal elástica que nos permite tener en cuenta las deformaciones axiales, aflexión acordante de los elementos, también, por ejemplo, incluir deformaciones por torsión uniforme, no uniforme, pero también tenemos otro componente no lineal geométrico que también es muy importante para el tema de la estabilidad. Entonces aquí ya comenzamos a ver conceptos como el de efecto P delta minúsculo y efecto P delta mayúsculo, que ya más adelante vamos a hacer énfasis en esto. Y también tenemos una respuesta no lineal por parte del material, todo lo que tiene que ver con la plastificación o la afluencia de esos componentes, de esos materiales. Dentro de los requisitos para el diseño por estabilidad que tenemos, están, digamos, estos 5 puntos importantes para nosotros hacer un diseño por estabilidad y asegurar que esa estabilidad para la estructura como un todo y para cada uno de sus elementos debemos tener en cuenta. Entonces, en primer lugar está tener en cuenta las deformaciones por flexión, cortante y carga axial en los miembros y cualesquiera otras deformaciones que contribuyan a los desplazamientos de la estructura. También debemos tener en cuenta los efectos de segundo orden, efectos P delta mayúsculo, efectos P delta minúsculo. Debemos tener en cuenta imperfecciones geométricas, reducciones de rigidez debido a efectos de comportamiento inelástico y las incertidumbres de la rigidez y la resistencia. Entonces, los métodos de análisis que tenemos disponibles actualmente, se permite el uso de estos métodos que muestro en pantalla, hasta el método de análisis directo, que se considera válido para todo tipo de estructuras, y los métodos alternos, el método de la longitud efectiva y el método de análisis de primer orden, que se pueden aplicar si se satisfacen las limitaciones correspondientes a cada uno. Estas limitaciones están ligadas a qué tan susceptible es la estructura a esos efectos de segundo orden, y por eso, pues dentro de los requisitos, dentro de las limitaciones, vemos, por ejemplo, la relación entre la deriva máxima de segundo orden respecto a la deriva de primer orden. Entonces, que no se superen ciertos valores. ¿Qué es el método de análisis directo? Es un método racional de análisis y para análisis y diseño de estabilidad. Quiere decir que a partir de una serie de pasos y una serie de consideraciones podemos nosotros garantizar analizar la estabilidad de la estructura y garantizar un diseño adecuado.
Este método considera efectos P delta mayúsculo, efectos P delta minúsculos a través de un análisis de segundo orden. Este análisis de segundo orden puede ser un análisis riguroso utilizando un programa computacional o puede también ser un análisis aproximado utilizando algunos factores de amplificación de los resultados del análisis de primer orden. El método de análisis directo también considera el efecto de las imperfecciones geométricas, ya sea incluyéndolas directamente en el modelo de análisis o a través del uso de cargas ficticias. También considera efectos inelásticos a través de la reducción de la rigidez axial y flexión, y una de las ventajas principales respecto, por ejemplo, al de la longitud efectiva es que el cálculo de las resistencias requeridas, básicamente el diseño de los elementos, es a partir de un factor de longitud efectiva igual a 1. Entonces, pues se evita ese proceso de calcular esas longitudes efectivas. ¿Por qué usar el método de análisis directo? Como lo mencionaba anteriormente, es aplicable a todo tipo de estructura. Estamos hablando de sistema estructural, pórticos resistentes a momentos, pórticos arriostrados, también cuando se presentan irregularidades, en tanto irregularidades en planta, irregularidades en elevación, irregularidades de pronto en el sistema de resistencia lateral. Es aplicable este método. También permite determinar de una manera más precisa las fuerzas internas de la estructura, ya estando en este estado límite de resistencia. No hay necesidad de calcular los factores de longitud efectiva y es aplicable para estructuras altamente influenciadas por los efectos de segundo orden. Esto pues lo comentaba anteriormente, que los otros métodos alternativos ya se ven limitados cuando estos efectos de segundo orden comienzan a ser muy importantes. Y esto se ve gráficamente a través de este diagrama de interacción, donde en el eje vertical tenemos las fuerzas axiales internas y en el eje horizontal los momentos. Entonces vemos en esta zona donde tenemos importantes fuerzas axiales, aquí en rojo, y estas curvas en rojo y en verde representan el comportamiento de la estructura ante diferentes niveles de cargas axiales. La curva azul es la curva de interacción. Entonces, en esta zona de la curva roja, donde tenemos niveles de fuerzas axiales muy altos, a cualquier cambio, un cambio pequeño en las cargas, vean ustedes que produce un cambio brusco en cuanto a la capacidad de carga vertical del elemento. Entonces, un cambio muy pequeño produce una reducción muy brusca de esa capacidad axial. Entonces, esta zona de fuerzas axiales importantes es necesaria analizarlas con un método como el análisis directo, que nos permite estimar de una manera más precisa esas fuerzas internas. En cambio, si ya estamos en unos niveles de fuerzas axiales más bajos, que serían, digamos, lo que se representa en esta curva verde, cambios pequeños no afectan mucho la capacidad a compresión, la capacidad axial de los elementos. Entonces, digamos que en esta zona, en este rango, donde esta relación de derivas de segundo orden versus derivas de primer orden es menor a 1.5, ya podría nosotros mirar la aplicación de los otros métodos alternos. Entonces, pues esta es una de las ventajas del método de análisis directo, su aplicabilidad para este tipo de sistemas altamente influenciados por efectos de segundo orden. Ya pasando al tema de los efectos de segundo orden, podemos decir que son efectos que se producen o que producen las cargas al actuar sobre la estructura en su configuración deformada. Entonces, para nosotros poder capturar estos efectos de segundo orden, debemos hacer un análisis de segundo orden donde se formulan el equilibrio, se formulan las ecuaciones de equilibrio en la condición deformada de la estructura. Y aquí tenemos estos dos diferentes tipos de efectos de segundo orden, este efecto delta mayúsculo, que lo podríamos denominar así como un efecto un poco más global a nivel de la estructura, y el efecto delta minúsculo se refiere a efectos ya a lo largo de la longitud de un miembro, entonces es un efecto un poco más local, por decirlo así. Si miramos entonces el efecto delta minúsculo, entonces, como mencionaba anteriormente, estas ecuaciones se formulan
en la condición deformada. Tenemos el ejemplo de una viga simplemente apoyada que ante una carga puntual pues en la mitad del vano, tendríamos un desplazamiento inicial delta 1 y un momento igual a F por L entre 4. Si ya nosotros consideramos la aplicación de una carga axial en esta viga, entonces tendríamos no solo una deflexión adicional, sino también un momento adicional debido a esa deflexión, si consideramos obviamente la condición deformada. Entonces tendríamos este desplazamiento delta y un momento adicional P delta minúsculo. Entonces podemos decir también que la curvatura del elemento produce momentos adicionales. Ahora, pasando ya entonces a el efecto P delta mayúsculo, entonces tenemos aquí un ejemplo un poco más complejo, que es el de esta columna que está arriostrada lateralmente por este pórtico. Nosotros, si aplicamos una fuerza lateral F, pues vamos a tener una respuesta en la estructura, un cortante acá en la base F, y unas fuerzas verticales en estos apoyos para contrarrestar el momento que genera esta fuerza F, que es igual a F por H. Entonces, si nosotros hacemos el mismo ejercicio de ahora considerar una fuerza adicional vertical P, antes teníamos un desplazamiento delta de 1, ahora tendríamos un desplazamiento delta. Y si miramos esta estructura en su condición deformada, pues vamos a tener un incremento en las fuerzas para poder contrarrestar este momento adicional P delta que está generando esta carga axial. Entonces, vean ustedes nuevamente, estamos considerando la condición deformada de la estructura. Este efecto P delta es un efecto un poco más global y podemos decir también que estos desplazamientos laterales generan momentos y cortantes adicionales en la base de la estructura. Aquí hay otros ejemplos de efectos de segundo orden. Entonces tenemos, por ejemplo, esta pórtico, ¿sí?, sometido a una carga vertical uniformemente distribuida y tiene esta condición de apoyo que permite un desplazamiento lateral. Entonces, inicialmente, si nosotros consideramos esta estructura en su condición sin deformar, pues solamente la viga sería la que está sometida a momentos flectores y se representa por este diagrama sombreado en color gris. Si nosotros consideramos ahora ese desplazamiento delta que puede sufrir la estructura, entonces tendríamos unos momentos adicionales debido a este desplazamiento y la carga vertical aplicada, y ya por ejemplo esta columna que inicialmente no estaba sufriendo ningún tipo de momentos, ya comienza a tener un momento flector a lo largo de su longitud, y la viga pues también sufre un aumento en esos momentos flectores, entonces ya serían unos momentos de segundo orden. Igual en esta otra condición donde es la misma condición de carga, pero cambia la condición de apoyo. Aquí no hay posibilidad de sufrir un desplazamiento lateral, pero entonces nosotros podemos mirar que ante esta carga distribuida, el elemento sufre una curvatura, una deflexión, y esta deflexión interna del elemento también produce cambios en los momentos y en las fuerzas internas de dichos elementos. En este último diagrama, entonces, se representa ya los efectos combinados, ¿sí?, ambos efectos, P delta mayúsculos y P delta minúsculos. En este caso es una viga, pues una columna en voladizo sometida a una carga vertical P y una carga horizontal H. Entonces, el momento de primer orden, sin considerar la estructura en su condición deformada, sería simplemente H por L, que es el diagrama que se muestra acá. Entonces, ya a esto se le sumaría los otros efectos de segundo orden. Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis y diseño por estabilidad, debemos crear un modelo que pueda capturar de manera adecuada estos dos comportamientos, estos dos efectos. Por último, comentario de los efectos de segundo orden es que son efectos no lineales, ¿sí? Entonces aquí vemos un diagrama de, en el eje vertical tenemos una carga lateral y en el eje horizontal tenemos las deflexiones. Este es el ejemplo también para una columna en voladizo, sometida a una carga axial y a una carga lateral.
Entonces, si nosotros solamente tenemos en cuenta un análisis de primer orden, vamos a tener esta respuesta totalmente lineal, ¿sí? ante incrementos de carga, versus cuando tenemos en cuenta este análisis de segundo orden, vamos a tener esta respuesta de la estructura, hasta que llega al límite de estabilidad elástico. Entonces, ya, digamos, teniendo en cuenta toda esta introducción y todos estos conceptos respecto al análisis de estabilidad y al método directo, veamos ahora cómo podemos aplicarlos en el programa. Estos son como la serie de pasos o consideraciones que debemos tener. Ya, digamos, lo he mencionado a lo largo de la presentación, pero aquí están de manera resumida. Y lo primero es modelar de manera adecuada el comportamiento de la estructura. Entonces, vamos a empezar por ese primer punto. Y como mencionaba anteriormente, el análisis debe tener en cuenta de manera adecuada esas deformaciones por flexión, por cortante, por carga axial en todos los miembros. Esto podría traducirse cuando nosotros estamos ya utilizando un programa de elementos finitos como el MIDAGEN, en primero mirar cuáles son los elementos adecuados que debemos utilizar para representar ese comportamiento que esperamos del elemento. Entonces, si estamos hablando ya, por ejemplo, de vigas o de columnas, pues el elemento tipo BIM que está en el programa vendría siendo, por decirlo así, el más adecuado. Vamos a mostrarlo acá en el programa. Este es el ejemplo de aplicación que vamos a ir desarrollando hoy. Pero cuando nosotros miramos la lista de elementos, tenemos aquí, pues por defecto, este General BIM, que vendría siendo un elemento que permite representar 6 grados de libertad en cada nodo. Entonces tenemos grados de libertad, 3 grados de libertad traslacional y 3 grados de libertad rotacionales. Adicional a esto, por ejemplo, si nosotros estamos viendo el problema de torsión o elementos con perfiles abiertos que pueden ser susceptibles a torsión no uniforme, nosotros también podríamos acá, dentro de la definición de las propiedades de esa sección, adicional a esos grados de libertad que ya tiene internamente configurado el elemento, nosotros podríamos también activar esta opción de que se considere el efecto warping o el efecto de alabeo para esa torsión no uniforme. Vean ustedes también acá que está seleccionado por defecto que también se considere la deformación a corte de esos elementos, que podría llegar a ser importante. Entonces, estas son cosas que debemos nosotros evaluar también las condiciones de apoyo, cuáles son las condiciones de apoyo, las condiciones de borde, si tenemos algún tipo de conexión, cómo vamos a representar esa conexión en el programa, si estamos, por ejemplo, asumiendo un diafragma rígido, cómo se evalúa eso en el programa, qué efecto tiene. Entonces, todos ese tipo de consideraciones deben hacerse, ¿sí? Hasta que podamos decir que este modelo es una buena representación de las deformaciones que se tendrían. Eso pues como comentario inicial. También tenemos otro punto importante para la aplicación del método directo y es el de considerar cargas mayoradas. Entonces, pues acá pongo una lista de las cargas que se presentan en la NSR10 en el capítulo B. Ya más adelante voy a mencionar pues cómo integrar estas combinaciones de carga en el programa junto con las otras cargas que surgen del método directo. Pero entonces debemos tener en cuenta estas cargas mayoradas y entender que pues el análisis de segundo orden que debemos evaluar en el método directo debe ejecutarse para las combinaciones de carga mayoradas. Entonces, a partir de esto, pues nosotros debemos pensar cuáles son las combinaciones o los factores de carga adecuados para poder configurar ese análisis P delta que más adelante se lo voy a mostrar. Bueno, entonces, como tercer punto importante, considerar imperfecciones iniciales. Entonces, las imperfecciones iniciales
son estas imperfecciones geométricas que afectan el comportamiento de los elementos que están sometidos a compresión, que básicamente son las columnas. Entonces, como imperfecciones importantes está el desplome, que es este que se representa gráficamente. También está la falta de rectitud de los elementos, de pronto por alguna curvatura inicial que tengan. Y esa desviación inicial se tiene en cuenta dentro de las ecuaciones de diseño para miembros en compresión. Entonces, no es necesario considerarla explícitamente en este análisis del método directo, pero entonces el desplome sí hay que considerarlo. Este hace referencia pues a esa localización de los puntos extremos de las columnas que, como he mencionado, pueden modelarse de manera directa en el programa, incluyendo esos desplazamientos en los nodos, o puede hacerse a través del uso de cargas ficticias. Entonces, modelar directamente las imperfecciones puede ser algo un poco muy, muy tedioso, porque también debemos ver el efecto de ese posible desplome en ambas direcciones y en ambos sentidos. Entonces, si hacemos esa modelación directa de los desplazamientos, tendríamos que trabajar básicamente con varios modelos que nos permitan incluir esos desplazamientos en ambas direcciones y en ambos sentidos. El uso de estas cargas ficticias es un poco más manejable, trabajable, porque podemos fácilmente, a través de una serie de combinaciones, incorporar esas cargas en las dos direcciones de análisis y también en los dos sentidos correspondientes. Entonces, cuando hablamos de estas cargas ficticias, estas cargas de imperfección, podemos decir que son cargas laterales que se aplican en cada nivel de la estructura y son proporcional a la carga gravitacional que está aplicada en cada nivel. Entonces, si en un nivel tengo esta carga Y sub I, pues voy a tener una carga proporcional a ese valor de carga gravitacional y así sucesivamente. Estas cargas son aplicadas a un modelo basado en la geometría nominal de la estructura. Entonces, no habría que hacer ningún tipo de desplazamiento de los nodos como en el caso anterior que mencionaba. Simplemente aplicar estas cargas en la dirección que produzca el máximo efecto desestabilizador. Y digamos, si la estructura es completamente simétrica, pues solamente lo aplicaríamos en una sola dirección y en un solo sentido. Pero si ya estamos trabajando con estructuras que no son simétricas, pues ya hay que hacer ese análisis en todas las direcciones como lo mencionaba. Carga de imperfección o este coeficiente .002 que mostraba anteriormente se basa en la suposición de que existe un desplome inicial de 1 sobre 500 en cada nivel de la estructura. Y el valor de 1 sobre 500 corresponde al máximo desplome de una columna permitido por el Código de Prácticas Estándar para estructuras de acero. Entonces, aquí podemos ver en estos diagramas de cuerpo libre el significado de ese coeficiente .002. Entonces, nosotros podríamos analizar un piso y aplicarle ese desplome inicial de 1 sobre 500 y ver cuáles son los cortantes que se generarían en cada piso para poder equilibrar las cargas verticales debido a ese desplazamiento inicial. Entonces, aquí muestra el diagrama de cuerpo libre de un nivel I y del nivel superior. Y cuando analizamos ese nivel ante todos esos desplazamientos y esas cargas verticales actuantes, nos encontramos con ese cortante total en todo el piso igual a .002 veces la carga vertical total en el nivel. Entonces, digamos que aquí vemos un poco ese significado físico de las imperfecciones. Como resumen, tenemos estas cargas de imperfección .002 veces la carga gravitacional aplicada en el nivel, y estas cargas deben combinarse con otras cargas que estemos aplicando en la estructura, dependiendo de qué tan crítica sea ese efecto de segundo orden. Entonces, si la relación entre las derivas
de segundo orden versus las derivas de primer orden es menor o igual a 1.7, podemos aplicar estas cargas solamente junto con las cargas gravitacionales, y si no, pues también tendríamos que considerarla para el resto de las combinaciones. Aquí pongo entre paréntesis el tema de la rigidez reducida, que ya más adelante lo veremos, pero esta evaluación se debe hacer a partir de unas rigideces reducidas a flexión y axial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros considerar estas cargas dentro del programa? Vamos a irnos acá. Antes de, digamos, de mostrarles ya el procedimiento, vamos a ver rápidamente cuáles son las cargas que están actualmente configuradas en este modelo. Entonces tenemos una carga de peso propio, que es esta acá. Es simplemente el multiplicador, ¿sí?, de -1. También tenemos unas cargas de piso que las voy a mostrar acá. Vamos a mostrar el nombre. Listo. Aquí están las cargas de piso. Entonces, pues por facilidad apliqué una sola carga en cada piso, en una carga aplicada en 2 direcciones. Tenemos acá esta carga de piso típica, también hay una carga de cubierta. Podemos ver dentro de las configuraciones de estas cargas los valores que se están tomando. Vamos a cambiar las unidades. Entonces, básicamente lo que hice fue aplicar un valor típico, ¿sí? Para pues como ejemplo, mostrarles a ustedes cómo evaluar este procedimiento, pero acá tengo una carga de piso típica y una carga aquí de cubierta. La carga de los pisos está asociada a un caso de carga viva, mientras esta carga de cubierta está asociada a un tipo de carga de techo. Entonces, pues también es importante tenerla en cuenta ahora que configuremos las combinaciones de carga. Aparte de eso, también tengo unas cargas de viento, la podemos mostrar acá, que se están aplicando acá en el centro del diafragma de cada piso. Esta es la dirección X, esta en la dirección Y. Pues simplemente utilicé esa opción de calcular de manera automática las cargas de viento que trae el programa. Y la otra carga lateral que está configurada es la de la carga sísmica. Entonces, acá tengo configurado un espectro elástico, que es este de acá. También utilicé la opción de generar automáticamente el espectro. Tengo un espectro de diseño, que es este de acá, y que por simplicidad asumí un factor de reducción R igual a 5 para toda la estructura. Este es el espectro de diseño inelástico y también la configuración correspondiente de sus casos de carga. Entonces, tengo 2 casos de carga Rx y Ry asociados a los espectros elásticos, y Rx-dis, Ry-dis, que están asociados a los casos de carga de espectros de diseño. Entonces, esas son las cargas que están configuradas ya previamente en este modelo. Teniendo eso en cuenta, podemos nosotros ya pasar a configurar las cargas de imperfección. Entonces, aquí en el menú de cargas, en la parte que dice Set y Miss, aquí van a encontrar la opción para definir cargas de imperfección. Entonces, simplemente despliegan este menú, y aquí en la primera opción que dice Imperfection Data, van a seleccionar ese recuadro, y aquí le vamos a indicar al programa los coeficientes que van a multiplicar, digamos, a las cargas gravitacionales. Entonces, vamos a activar todas estas casillas para que nos permita editar los valores. Entonces, como primera opción, vamos a colocar este 0.002 en todos los pisos y en todas las direcciones. Entonces, voy a copiar esto, control C, para ir pegándolo en todas las casillas con control V. Entonces, aquí podemos ver el coeficiente que se va a aplicar en ambas direcciones, X y Y. Aquí tenemos también el nombre de los pisos, tenemos 5 pisos, la altura y el número de columnas que hay en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, básicamente,
esta carga vertical total en el piso se va a repartir a todas las columnas y la carga lateral va a ser en proporción a la carga vertical que tenga cada columna, la carga gravitacional que reciba cada una de ellas. Entonces, simplemente OK, y ya queda guardada esa información. Y ahora lo que debemos hacer es crear los casos de cargas de imperfección. Entonces, nuevamente despliego este menú y aquí en Create Imperfection Load me va a aparecer esta ventana. Entonces, desde acá voy a definir esos casos de carga de imperfección y los voy a asociar a casos de carga estáticos, indicándole al programa en qué dirección van a actuar estos casos de carga de imperfección. Entonces, aquí en el nombre voy a colocar un prefijo para todos. Voy a colocar imp de imperfección para cuando se cree el caso de carga, poder saber que son casos de imperfección. Le voy a colocar acá también un guión. Y acá abajo nos aparece los casos de carga y la dirección. Entonces, simplemente es que seleccionemos el caso de carga y la dirección y agreguemos. Entonces, aquí ya agregué y el programa me pone de manera automática este nombre, imp, que lo acabo de describir acá arriba, peso propio X. Entonces, este es el caso de carga de imperfección asociado al peso propio colocado en la dirección global X. Entonces, esto también lo va a hacer en la otra dirección. Entonces, lo que le comentaba a ustedes al principio es que sí, obviamente toda la estructura es simétrica en ambas direcciones, solamente habría que aplicarla una sola vez, pero si tenemos asimetría, hay que analizar estas cargas tanto en la dirección X como en la dirección Y. Entonces, ahí están creados los asociados al peso propio y ahora voy a crear también los que están asociados al caso de carga muerta. Entonces, en la dirección X, en la dirección Y, en la carga viva, en X, en Y y la otra carga viva que yo tengo definida. Ya. Entonces, tengo 4 casos de carga estáticos gravitacionales. Considerando las direcciones X y Y, me deben salir 8 casos de carga de imperfección. Entonces, una vez ya tengamos todo esto definido, nos aseguramos de que, bueno, queden chequeados o queden activados todos los casos de carga y le indicamos al programa acá que cree los casos de imperfección. Entonces, simplemente hago clic acá y el programa va a correr el análisis, obviamente para determinar, digamos, el nivel de carga axial de la columna y a partir de eso determinar qué tanta carga de imperfección va asociada a cada columna. Entonces ya ahí hizo todo el proceso y me dice acá en la ventana de mensajes que ya se generaron esas cargas de imperfección. Entonces simplemente va a cerrar acá y verificar dentro de los casos de carga estáticos que se hayan creado. Entonces acá me dice que están 69 casos de carga, son 69 cargas nodales. Vamos a darle aquí display. Entonces vean ustedes que están aplicadas en cada una de esas columnas, esas cargas de imperfección. Otra cosa, bueno, aquí por las unidades aparece todo en 0, pero podríamos también cambiar de pronto a kilogramos y ya ahí ver el valor de la carga. Otra cosa importante cuando estamos hablando de estas cargas de imperfección es que si nosotros solamente aplicamos las cargas, digamos, en cada uno de los niveles, resultará un cortante ficticio en la base de la estructura, que puede ser pequeño y de pronto en ese proceso de diseño de cimentaciones podría incluirse, pero como es un caso de carga ficticio, lo que correctamente se debería hacer es aplicar el mismo valor que estamos aplicando en toda la estructura de carga de imperfección, aplicarlo en la base en su dirección contraria para pues contrarrestar ese efecto y que la resultante acortante nos dé 0 cuando estemos mirando el caso de carga de imperfección. Entonces, vean ustedes que aquí en la base el programa ya coloca nuevamente esa carga ficticia en la otra dirección para evitarnos el problema
del cortante ficticio. Ya acá tenemos la carga de imperfección asociada al peso propio, a la carga muerta, a la carga viva y a la carga techo. Entonces, voy a pasar nuevamente a la presentación para ver el siguiente punto. El siguiente punto corresponde a la reducción de la rigidez de los elementos que contribuyen a la estabilidad del sistema. Entonces, tenemos que esta reducción de rigidez se debe principalmente a los esfuerzos residuales que quedan en la sección debido a ese proceso de fabricación. Entonces, aquí muestro una distribución típica de esos esfuerzos residuales en la sección, también tomado de la guía de diseño número 28. Entonces, generalmente los extremos de las alas de la sección tienen esos esfuerzos residuales mayores y son los que tienden a llegar a ese límite de fluencia de una manera más temprana respecto al resto de la sección. Esto reduce, digamos, ese momento de inercia efectivo de la sección transversal, y una forma de tener en cuenta este efecto es a partir de estas reducciones de la rigidez, ya sea directamente en el módulo de elasticidad o afectando la inercia de la sección o el área de la sección. Entonces, estos factores de reducción de resistencia es para tener en cuenta esta incursión inelástica que ocurre antes de que los miembros alcancen su resistencia de diseño, también para tener en cuenta pérdidas de rigidez bajo altas cargas de compresión. Entonces, vamos a ver más adelante que estos factores de reducción de resistencia dependen del nivel de carga axial. Entonces, elementos, columnas con mayor carga axial, entonces, digamos, son más críticas, y estos factores de reducción de rigidez vendrían siendo un poco más pequeños. También tienen en cuenta el ablandamiento adicional bajo combinación de compresión, compresión axial y flexión. Entonces, acá están pues indicadas esas ecuaciones para la reducción de las rigideces axial y a flexión. Entonces, la rigidez axial se reduce por un 0.8, por un factor de 0.8, y la rigidez a flexión por un factor de 0.8 afectado por este tau b, que es menor o igual que 1. Entonces, acá están las expresiones para el cálculo de tau b, que es igual a 1 cuando la carga axial requerida respecto a la carga o a la capacidad a la fluencia es menor o igual que 0.5. Es decir, que, digamos, el nivel de carga axial respecto a su capacidad es pequeño, es menor del 50%. Ya cuando se supera este valor, entonces vendríamos a evaluar aquí cuánto va, cuánto es este valor tau b, para así determinar la reducción de rigidez. Hay una simplificación a este cálculo, y es que se puede tomar tau b igual a 1 para todos los miembros, para todos los elementos, si se agrega una carga ficticia adicional igual a 0.001 veces la carga gravitacional en todos los niveles. Es decir, que se utilizaría 0.003 veces Yi, o la carga vertical gravitacional, en vez de 0.002 Yi. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto en el programa? Actualmente no hay un proceso automático para calcular este tau b, entonces digamos que habría que hacer ese cálculo manual, correr el análisis, correr el diseño, mirar las resistencias requeridas, comparar esas resistencias versus la capacidad de fluencia de la sección, y de ahí determinar cuál sería ese factor de reducción. Entonces, digamos, para evitarnos este cálculo manual, podríamos optar por la simplificación de aplicar esa carga adicional de imperfección. Entonces, de esta manera podríamos también decir que estaríamos afectando a todas las columnas por igual, no importando ese nivel de carga axial a la cual se están viendo sometidas. Entonces, nuevamente, volviéndonos al programa, vamos a hacer ese ajuste
de la rigidez y el ajuste de la carga de imperfección, porque recuerden ustedes que habíamos definido una carga de punto 002. Entonces regresamos nuevamente a la opción de Imperfection Data y aquí vamos a agregar lo adicional. Entonces depende, en vez de colocar punto 002, colocamos ese punto 001. Entonces, ya como las cargas están aplicadas a la estructura, solamente vamos a colocar digamos, esta carga adicional que falta. Si colocamos el punto 003 y volvemos a hacer el mismo proceso de antes, lo que va a hacer el programa es agregarlo a las casas de carga que ya estaban creadas. Entonces, resultaríamos con más carga de lo que necesitamos. Entonces, como ya teníamos el punto 002, simplemente agregamos esa porción que faltaría. Y, bueno, voy a ver si no le di OK y lo cerré. Entonces, vamos a copiar esto. Copiar esto con control B, OK. Voy a nuevamente entrar acá para verificar, listo. Entonces, create imperfection load. Create imperfection load. Y simplemente me va a agregar lo que le faltaba. Listo, entonces ya ahí está. Cierro esta opción. Y faltaría esa definición de la reducción de la rigidez. Entonces, acá en Properties, Scale Factor, en esta lista desplegable, selecciono la primera opción que es la Section Stiffness Scale Factor y hay dos opciones. La primera es aplicarla a las secciones y la segunda es aplicarla a los elementos. Entonces, voy a seleccionar la primera para que me aplique estos factores a todos los elementos que tengan asignadas estas secciones. Voy a regresar a la presentación para mencionar este comentario respecto a esta reducción de las rigideces. Entonces, aplicar la reducción de la rigidez a unos miembros y no aplicarla a otros puede resultar en una distorsión artificial de la estructura bajo carga y llevar a una redistribución no deseada de las fuerzas. Esto puede evitarse mediante la aplicación de la reducción a todos los miembros, incluyendo aquellos que no contribuyen a la estabilidad de la estructura. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos aplicar estos factores de reducción a todas las secciones, independientemente si están o no afectando la estabilidad de la estructura. Entonces, podríamos incluso acá crear un grupo de factores, un grupo de condiciones de borde que se llame método directo. Vamos a ver acá, método directo. Vamos a agregarlo acá. Aquí lo selecciono. Y para aplicar estos factores a todas las secciones de una sola vez, voy a seleccionar todo, ¿sí? Toda esta lista. Y lo que nos interesa entonces es reducir la rigidez axial y la rigidez a flexión por ese factor de punto 8. Entonces acá reducimos el área a 0.8 y a flexión reduciríamos solamente la inercia en Y y la inercia en Z, que son pues los dos ejes locales de los elementos que estarían sometidos a flexión. Perdón, acá sería 0.8 y 0.8. Entonces agrego esta condición y ya acá se me incorporan. Entonces acá en la tabla puedo ver el área, toda está reducida y las inercias a flexión en Y y en Z también. Entonces cierro esto. Y ya con esto pues tendríamos esa otra consideración adicional del método directo. Como comentario adicional respecto a la reducción de las rigideces, es que este uso de la rigidez reducida solo es pertinente para los estados límites de resistencia y de estabilidad. Obviamente, si ya estamos nosotros hablando de evaluar algún tipo de resultado en condiciones de servicio, ya no aplicarían estos factores de reducción de resistencia. Por ejemplo, la determinación de deflexiones, de vibraciones
y también, por ejemplo, para el tema de la evaluación de las derivas. También habría que evaluar los factores de carga axial en los análisis P-delta y estos factores de reducción de resistencia que estamos incorporando. Estoy hablando de la deriva en términos ya de sismo o en términos de viento. Exacto. Como consideración adicional tendríamos entonces el análisis de segundo orden, que ya lo hemos abordado bastante. Nuevamente, acá pongo el esquema de hacer un análisis que incluya ambos efectos, P delta mayúsculo, P delta minúsculo. Y tenemos acá en el programa esta opción P delta análisis control, que nos permite a nosotros indicarle cuál es la carga axial que va a utilizar el programa para la evaluación de la matriz de rigidez geométrica. Esta matriz de rigidez geométrica, cuando se agrega la matriz elástica, ya pues se tiene la matriz total del elemento y a partir de eso, pues de esa formulación de la matriz de rigidez se puede resolver este análisis. Entonces aquí podríamos entrar, digamos, un poco en discusión de cuál sería el nivel de carga axial que nosotros debemos configurar en este control de análisis P-delta. Entonces, podríamos decir que digamos que la condición más crítica podría presentarse ante los niveles de carga axial más elevados. Entonces, podríamos nosotros evaluar esa condición de carga axial para la combinación de 1.2 veces carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Vamos a devolvernos acá a esta presentación. Entonces, de estas combinaciones, pues podríamos mirar que esa carga, la mayor carga vertical, ¿sí? Sería esa condición más crítica. Entonces, dentro de ese análisis P-delta, dentro de esa configuración, podríamos especificar esos factores de carga. Si nosotros queremos considerar una combinación diferente, pues ya tendríamos que modificar estos factores de carga y volver a correr el análisis. Pero entonces, volviendo al programa, aquí en análisis especificaríamos este P-delta, que nuevamente indico que es para calcular la matriz de rigidez geométrica de cada uno de los elementos. Entonces, está el peso propio. Vamos a indicar ese factor de escala, la carga muerta, también la carga viva. Bueno, acá es 1.2. Y por eso también comentaba de tener cuidado también pues con la evaluación de las derivas para sismo, porque no hay necesidad, dicen la norma, la NSR10, no hay necesidad de incluir un factor mayor a 1 para la evaluación de estos efectos P-delta. Entonces, digamos, esto ya es un tema aparte al que estaríamos evaluando acá. Entonces, para la carga vía de techo, voy a poner un factor de 0.5. Y bueno, acá el número de iteraciones y el nivel de tolerancia, que como explicaba, pues es un análisis no lineal y necesita sus parámetros para el control de esa convergencia. Simplemente voy a dar clic en OK y ya ahí va a estar configurado. Volviendo a la presentación, digamos con esto tendríamos cubierto ese análisis P-delta mayúsculo. Aquí también en esta imagen puse el resumen que sale en el manual del programa respecto a cómo se hace este procedimiento del análisis P-delta. Entonces,
digamos, se hace los parámetros de entrada, se formula esa matriz de rigidez teniendo en cuenta la matriz elástica, la matriz geométrica, y bueno, se sigue todo el procedimiento de convergencia. Con eso tendríamos cubierto ese análisis delta mayúsculo. Y el análisis delta minúsculo hay dos opciones. La primera opción es la de subdividir los miembros en compresión. Entonces, si nosotros analizamos este diagrama de cuerpo libre de este elemento que está sometido a una fuerza de compresión, vemos que el efecto P delta está gobernado por este desplazamiento relativo entre los extremos, que ya pues lo tenemos cubierto con la configuración anterior. El efecto P delta minúsculo tiene que ver pues ya con la deformación a lo largo de la longitud del elemento. Si nosotros dividimos este elemento en 6 segmentos, por ejemplo, en 6 partes, y analizamos una de esas partes, podemos ver que localmente ese efecto P delta de ese segmento del elemento se vuelve cada vez más pequeño. Entonces, el efecto P delta mayúsculo de este elemento pequeño nos permite a nosotros representar o capturar el efecto P delta minúsculo de todo el elemento completo. Entonces, los efectos P delta se vuelven cada vez más pequeños en comparación con los efectos P delta mayúsculo para elementos de menor longitud. Y un análisis de efectos P delta puede representar de manera adecuada los efectos P delta minúsculos si se utilizan suficientes elementos. Entonces, la pregunta aquí sería como ¿cuántos elementos voy a usar? Para esto necesitaríamos un criterio que nos permita evaluar si la cantidad de elementos que estoy utilizando es confiable, me está dando resultados, los resultados esperados. Entonces, aquí ya pues entraríamos también a evaluar casos de prueba, benchmark, que nosotros pues sepamos los resultados teóricos y sepamos qué debemos esperar para esos distintos casos, distintas condiciones de carga, etc. Entonces, en los comentarios de la ISC nos comentan este criterio para determinar la confiabilidad del método de análisis de segundo orden. Dice que se deben verificar tanto los momentos como las deflexiones y en todos los casos no debe diferir más de un 3% y un 5% respectivamente. Entonces tenemos este criterio de diferencia del 5% para lo que tenga que ver con fuerzas internas y de 3% para lo que tenga que ver con desplazamientos y rotaciones. Y bueno, se presentan también varios casos de prueba en el comentario de la ISC, a partir de los cuales podemos ir haciendo un tanteo, ir también sacando ciertas conclusiones de lo que el programa puede hacer. Acá les muestro pues un ejemplo, uno de los ejemplos que incluye el comentario, y en este caso, como no hay desplazamiento lateral de los extremos, básicamente el efecto delta minúsculo es el que está gobernando en esta condición de carga y en estas condiciones de borde. Nosotros, digamos, con el programa podríamos decir que de subdividir los miembros en 4 elementos se puede considerar razonable para capturar de forma adecuada el efecto de los miembros esbeltos sometidos a compresión más flexión con doble curvatura. Entonces, acá pues se muestra esta imagen, el pórtico subdividido en 4 elementos. Obviamente serían solamente las columnas las que estarían subdivididas, ya que son las que están sometidas a compresión. Las vigas pues realmente no es necesario incluir este efecto P delta minúsculo. Y acá tenemos el ejemplo de un elemento sometido a doble curvatura. Entonces tener dividido este elemento en 4 partes pues nos permite capturar el desplazamiento en la mitad y en los cuartos de ese elemento. Entonces, de una manera adecuada, capturar esos efectos P delta minúsculo. Bueno, como comentario adicional respecto a subdividir elementos, ya cuando estemos trabajando nosotros en la revisión, en el diseño, en el chequeo de estos elementos, debemos volver a agruparlos
para indicarle al programa que toda esa columna que está conformada por 4 elementos es en realidad un solo miembro y que de esta manera pues se tomen en cuenta las longitudes correctas de los elementos. Volviendo, bueno, voy a pasar este tema, que esa es la primera opción que tenemos. La segunda opción es a partir del procedimiento aproximado. Entonces, podemos, a partir de las especificaciones, encontrar que se permite la aplicación del procedimiento aproximado de análisis de segundo orden para la determinación de los efectos delta minúsculo para cualquier miembro individual a compresión. Esto se traduce en básicamente realizar un análisis P delta, que es el que ya hemos configurado, y utilizar el coeficiente amplificador B1, que está definido pues, en las especificaciones, para tener en cuenta los efectos de segundo orden a lo largo pues, de la longitud de los miembros. Entonces, esta sería la segunda opción que nos evitaría tener que subdividir los elementos y después volver a agruparlos. Pero en este caso vamos a hacer ese ejercicio de subdividir los elementos. Entonces, volviendo al programa, voy a irme acá a nodos y elementos, divide. Voy a seleccionar las columnas, entonces son estas secciones, seleccionar, y le voy a decir que divida en 4. Aplicar. Ya está dividida las columnas. Voy a irme entonces a la pestaña de diseño y voy a agrupar esos elementos. Entonces aquí en parámetros generales, Member Assignment, le voy a decir que calcule automático todos los elementos y los agrupe. Entonces aquí aparece la lista de los elementos agrupados. Pues, por ejemplo, acá está esta columna. ¿Sí? Todas estas columnas que se van señalando, seleccionando en el modelo. Entonces, aquí dentro de esta lista también él agrupa ciertas vigas que quedaron pues subdivididas por otros elementos, por la intersección con otros elementos, entonces ahí quedan correctamente agrupados. Regresemos a la presentación. Ya por último punto, queda el tema del cálculo de las resistencias requeridas. Y como he mencionado durante la presentación, va a ser a partir de una longitud, un factor de longitud efectiva igual a 1. Entonces, tomando la longitud total del elemento, el programa por defecto toma K igual 1, a menos que nosotros explícitamente le digamos cuál es el valor de K o que explícitamente le digamos que calcule automáticamente dichos valores. Entonces, cuando estemos acá en el programa, en la parte también de parámetros generales, aquí donde dice Definition of Frame, debemos asegurarnos de que no esté seleccionado esta opción. Si está seleccionado, pues va a calcular unos factores de longitud efectiva que no vamos a necesitar. Entonces, la opción sería deseleccionar esto. Otro comentario respecto a esta parte de Definition of Frame. El factor B1 que se puede tener en cuenta para el análisis aproximado de los efectos P delta minúsculo, este que mencionaba acá, también se calcula a través de este menú de Definition of Frame. Entonces, si le decimos al programa que en la dirección X, por ejemplo, se permite este desplazamiento, sway, entonces el programa no lo calculará, solamente cuando se restrinja el desplazamiento lateral, pues indicando esta opción non-sway, que era precisamente lo que mostraba al principio de la presentación con el ejemplo de acá. Entonces, cuando tenemos este desplazamiento restringido, el efecto P delta es el efecto P delta minúsculo es el que, digamos, gobernaría o tendría mayor influencia. Entonces, si nosotros acá decimos que no hay desplazamientos laterales, el programa va a calcular ese factor B1 de manera automática. Entonces, pues ese sería el procedimiento alternativo a subdividir los elementos que pues también está permitido por las especificaciones.
Entonces, recordar, no activar esta opción de calcular los factores de longitud efectivas para el diseño de los elementos. Otra cosa adicional que todavía nos falta definir, voy a regresar a la diapositiva por la que íbamos, es el tema de las combinaciones de diseño. Entonces, podríamos generarlas de manera automática con la ISC como referencia y luego verificar esa condición de que si se puede considerar solo para las cargas gravitacionales o si también hay que colocarlas con las otras cargas laterales, en combinación con las otras cargas laterales. Entonces, para esa parte de las combinaciones, iríamos acá en Results, Load Combination, nos iríamos acá a la parte de Steel Design. Bueno, podríamos verificar primero esa condición, esa relación de las derivas de segundo orden versus de primer orden. Entonces, vamos a crear las combinaciones aquí en esta pestaña General. Vamos a autogenerar las combinaciones. Le voy a decir que no me incluya ninguna envolvente. Y vamos a considerar los efectos ortogonales. Y aquí habría que seleccionar estos casos de carga con los efectos elásticos. Agrego. OK. Entonces aquí estoy indicando la combinación direccional de ambos casos de carga sísmicos. Y voy a incluir también esas cargas de imperfección seleccionando esta opción. Entonces desde acá también podemos verificar que estén todas las combinaciones, perdón, todos los casos de cargas de imperfección. Entonces ahí están los 8 casos de carga. Y daríamos clic en OK. Entonces aquí quedan configuradas esas combinaciones. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros generamos automáticamente, genera combinaciones para resistencia y combinaciones para servicio. Entonces, digamos, estas últimas combinaciones no nos van a interesar por el momento y las voy a suprimir. La selecciono y la suprimo. Entonces, ¿qué hace el programa? Vamos a seleccionar esta opción de tablas y aquí vemos cada uno de los factores. Entonces, la primera combinación de carga, que es la de 1.4 veces la carga muerta, obviamente acá multiplica el peso propio, la carga muerta sobreimpuesta por 1.4. Y adicionalmente tiene en cuenta estos casos de carga de imperfección que definimos. Entonces, están multiplicados por los mismos factores que multiplican los casos de carga. Entonces, la imperfección por el peso propio, 1.4, y por la carga muerta también. Entonces, esta consideración de la dirección de las imperfecciones se hace de manera independiente, es decir, en una combinación, considerarlas en dirección X y en la otra en dirección Y. Entonces, acá están en X positiva, la primera combinación X positiva, la segunda X negativa, la tercera X positiva y la cuarta X negativa, Y negativa, perdón. Entonces, una combinación se vuelven 4 combinaciones, básicamente, y así sucesivamente. Entonces, si también tenemos en cuenta estas cargas de imperfección junto con las cargas sísmicas, por ejemplo, y estamos considerando una combinación de 130, pues se vuelven bastante combinaciones que hay que revisar. Entonces, pues podemos agregarlas a todas las combinaciones y simplemente decir al programa que haga el diseño de todo, porque es válido. O también podríamos hacer ese, digamos, paso extra de verificar esas derivas máximas y mirar si se puede o no considerar solamente para las combinaciones verticales. Entonces, ya ahí tenemos esas combinaciones creadas.
vamos entonces a verificar las derivas. Como tenemos acá configurado el análisis P delta, vendrían siendo las derivas de segundo orden. Simplemente me voy acá a las tablas, story. Bueno, habría que correr el análisis. Como dividir las columnas, me pide que actualice la información de los pisos, pero los pisos siguen siendo los mismos, entonces continuar. Y acá esperamos que el programa haga ese análisis. Podemos ver acá entonces las iteraciones y las convergencias. Entonces, de pronto, si hay algún problema en el modelo, podemos ver que comienza a hacer demasiadas iteraciones y no converge el análisis de pronto por algún error que cometamos. Entonces, ya con ese análisis realizado, podemos verificar esas derivas. Entonces, aquí tocaría, digamos, ver con cuál de esas combinaciones queremos revisar la deriva de segundo orden. O sea, podríamos hacerla para todas, pero también pues tener en cuenta eso que mencionaba anteriormente, cuál es, digamos, la condición más desestabilizadora para estos análisis de, de estabilidad, para la estructura. Entonces, pues podríamos tomar como referencia alguna de las combinaciones de carga. Por ejemplo, esta que tiene la mayor carga vertical junto con las cargas nocionales o las cargas de imperfección, que es la combinación número 5. Podríamos considerar también la combinación con el viento eh, para verificarla y que tenga también la mayor carga axial. Entonces podríamos ver esta otra combinación, la 21, la combinación número 21. Las siguientes combinaciones, pues, digamos, son muy similares, cambiarían pues las direcciones y los signos de los factores, pero como referencia, esa 21 también podríamos considerar junto con otra carga lateral que es la del sismo, que en este caso podría ser la carga lateral más importante. Entonces, junto con una carga axial mayorada, pues podría darnos una condición más crítica de esas derivas. Entonces, podríamos tomar como referencia la combinación 5, la 21 y esta número 29, que es la que estoy actualmente seleccionando. Entonces, hago clic derecho, Activate Records, y voy a seleccionar esas que había mencionado, la 5, la 21 y la 29. Obviamente pueden verificarla bajo todas las combinaciones, pues por cuestiones del ejemplo, solamente para esas. Aquí este factor de importancia es 1. La deriva máxima admisible, pues en este caso no nos interesa mucho, solamente vamos a hacer clic en OK. Y podemos verificarla para X, para Y, para ambas direcciones. Entonces, digamos, para la dirección X, voy a copiar esta tabla, la selecciono todo, clic derecho, copio, y voy a tener esta información guardada en una hoja de cálculo. Entonces, para hacer esta verificación, entonces toca ejecutar los dos análisis, el análisis de segundo orden, el análisis de primer orden, y evaluar la relación y a partir de eso determinar cómo podríamos nosotros configurar esas combinaciones. Entonces, ahí copié esta información para tenerla guardada. La que nos interesa es esta de acá, que corresponde a los máximos valores. Aquí maximum drift. Entonces guardo estos, ahí los tengo guardados, que son los de segundo orden. Habría que hacer el mismo proceso, pero ahora entonces, teniendo en cuenta un análisis de primer orden, voy a borrar entonces la configuración que habíamos hecho del análisis P delta. Vamos a borrarlo y vamos a ejecutarlo nuevamente.
Listo, perfecto. Entonces, hacemos la misma verificación. Voy a hacer clic derecho sobre la pantalla, Story Table, Story Drift. Las mismas, tomamos como referencia las mismas combinaciones que era la combinación 5, la combinación 21, la combinación 29, ok. Esto vale 1, ok. Y nuevamente voy a copiar esto, copiar, y vamos a pegarlo acá. Bueno, hubiera sacado estos datos en centímetros o en milímetros para tener más valores, pero para tener más cifras decimales, pero bueno, hagamos el ejercicio así. Prácticamente nos va a dar 1, porque no tenemos tantos decimales. Sería la división, la relación entre esta deriva y esta de acá, que es la de primer orden. Entonces, ahí nos dio 1, precisamente porque tomamos las unidades en metros y no teníamos tantos decimales, cifras decimales. Pero acá igual lo que podemos ver es que es muy cercano a la unidad y podríamos entonces utilizar esa simplificación de solamente incluir las cargas de imperfección junto con las cargas gravitacionales para la parte de diseño. Entonces voy a llevar esto para acá, cerro esto y voy a devolverme para volver a incluir lo del análisis delta. Ahí ya está incluido nuevamente. Entonces me voy a ir a la parte de resultados, ahora sí para configurar las combinaciones de carga de diseños. Voy aquí a la parte de Style Design, Auto Generation. Vamos a, bueno, podríamos incluir en estos casos con el sismo de diseño, Modify, OK, y considerar cargas de imperfección, OK. Bueno, aquí nuevamente nos va a crear todo, o sea, cargas de imperfección junto con cargas gravitacionales y cargas laterales y combinaciones de servicio también nos va a crear. Entonces hay que, digamos, configurar esto un poco. Las primeras combinaciones, que son todas estas de acá, de la 1 a la 12, son las que incluyen las cargas gravitacionales más las cargas de imperfección. De la 13 en adelante ya vendrían siendo el resto de combinaciones que no necesitamos incluir junto con las cargas de imperfección. Entonces voy a seleccionar, vamos a seleccionar las primeras 12, voy a copiar esto, control C, y voy a también a incluirlo acá en el mismo archivo de Excel que veníamos manejando, agregar otra hoja. Y ahí están. Estas combinaciones son las que necesitamos. Incluyen la carga vertical, gravitacional, más la de imperfección. Entonces, voy a borrar esto que acabo de definir y voy a decirle que nuevamente la autogenere, considerando los casos de carga o esa combinación ortogonal, pero esta vez no le voy a decir que considere la imperfección. ¿Ok? Porque ahora me interesa simplemente mirar el resto de combinaciones de cargas que vendrían siendo a partir de la combinación 4 en adelante hasta la 31, que son las combinaciones de resistencia. Entonces voy a copiar esto. Bueno, también podríamos incluir las de servicio si ya más adelante vamos a hacer esa evaluación de las deflexiones en las vigas, por ejemplo. Por el momento incluyamos solo estas que son las de resistencia, entonces ahí ya tengo seleccionadas las combinaciones que incluyen viento y sismo, que no van a estar con cargas de imperfección. Control C y las junto con las que tenía acá. Control V. Lo que tengo que tener cuidado acá es que los nombres estén correctos, entonces voy a
seleccionar todo esto y arrastrarlo para que sean nombres consecutivos. Tendríamos en este caso 40 combinaciones. Voy a seleccionar toda esta hoja, control C, voy a ir al programa, voy a borrar esto, vamos a ver si me lo deja copiar, control V, ahí, perfecto, control V. Entonces, ya ahí, digamos, jugamos un poco con esa opción de autogenerar las combinaciones junto con la hoja de Excel. Podemos ver entonces estas primeras 12 con las de imperfección y ya las otras, por ejemplo, contienen el sismo de las combinaciones sísmicas y aquí también las combinaciones con el viento. Entonces, esas serían las combinaciones de diseño que tendríamos que considerar. Puedo cerrar esto, cerrar las combinaciones y ya pues pasar a la parte de diseño. Aquí puedes mirar cada una de las configuraciones de estos parámetros que se haga de manera correcta. En este caso, toca nuevamente realizar el análisis y ya sería proceder a hacer el diseño, mirar cuáles son esas resistencias requeridas, esos índices de demanda capacidad de los elementos. Listo. Entonces ya ahí se terminó de realizar el análisis. Luego de verificar cada uno de estos parámetros y opciones de diseño, pues simplemente sería ejecutar esa revisión. Entonces, en este caso, podríamos revisar, por ejemplo, cuáles son las longitudes de los elementos, que sí esté tomando correctamente, que de pronto no nos vaya a arrojar algún factor de longitud. Digamos, ese tipo de verificaciones las debemos hacer dentro del programa. Entonces, ahí ya, pues cada uno de los elementos me está dando OK. Podemos seleccionar acá, sacar un gráfico, mirar estos resultados. Por ejemplo, acá member length de 3.25, entonces ya sabemos que sí se está tomando bien la longitud, estos factores de 1, las longitudes no arrastradas, la misma, pues la longitud del elemento y acá esta revisión correspondiente de estas solicitaciones o estas resistencias requeridas, axial, a flexión y la resistencia combinada. Entonces, vamos ya a volver a la presentación. Ya hicimos pues esta verificación de la relación entre derivas de segundo orden y derivas de primer orden. Y por último queda pues los chequeos de servicio con la rigidez nominal. No olvidar que si vamos a evaluar ya las deflexiones de las vigas, pues no debemos incluir esa resistencia, esa reducción a la resistencia que habíamos definido previamente. Acá también pues marco en rojo esta opción del programa para calcular las deflexiones en las vigas y las combinaciones correspondientes. Como tema final, presento acá una comparación entre este método del análisis directo versus el método de la longitud efectiva. Entonces, tenemos esta serie de disposiciones que hemos ido viendo a través de la presentación y acá podemos ver esas diferencias entre ambos métodos. En primer lugar, tenemos los tipos de análisis, que puede ser un análisis riguroso de segundo orden o un procedimiento aproximado, como lo comentaba anteriormente. Tanto el método de análisis directo como el de la longitud efectiva permiten ambos procedimientos. La rigidez de los elementos, con el método de análisis directo trabajamos con una rigidez reducida a flexión y axial, mientras que con el método de la longitud efectiva trabajamos con una rigidez nominal. Esta rigidez reducida, como lo mencionaba, pretende tener en cuenta esos efectos debido a esfuerzos residuales y la capacidad reducida de la sección cuando llega a este estado límite de resistencia.
Por otro lado, tenemos las cargas ficticias que tiene este valor de .002 o el valor de .003 adicional, ese .001 adicional, como les comentaba, que puede ser una carga mínima agregada a las combinaciones gravitacionales o una carga que se adicione a todas las combinaciones si estos efectos de segundo orden comienzan a ser importantes. Para el método de la longitud efectiva simplemente se trabaja con una carga ficticia mínima agregada a las combinaciones de carga gravitacionales. Para este caso, la longitud efectiva de las columnas se toma un K igual a 1, por lo tanto la longitud efectiva igual a la longitud del miembro. En cambio acá el método de la longitud efectiva sí hay que determinar ese valor de K por L, que puede ser a través de nomogramas o a través de ecuaciones, a través de un análisis de pandeo, pero requiere ese esfuerzo de determinar cuáles son las longitudes efectivas. En cuanto al método de análisis directo, no hay ninguna limitación del sistema estructural ni en cuanto a los valores de las derivas. En cambio, con el método de la longitud efectiva existe esta restricción que se los mencionaba al principio a través del diagrama de interacción que, digamos, se limita a estructuras donde los efectos de segundo orden no se vuelvan tan críticos y nos permite hacer una estimación adecuada dentro de estos niveles. También podemos ver gráficamente esta diferencia entre los métodos mirando los diagramas de interacción. Entonces, acá también un diagrama de interacción de fuerza axial y momento. En la izquierda se representa lo que es el método de la longitud efectiva. Estas gráficas están tomadas de los comentarios de la ISC. Entonces, respecto al método de la longitud efectiva, se utiliza esta curva de interacción a partir de esta longitud nominal KL. Y esta vendría siendo esta curva en línea gruesa, vendría siendo la respuesta de la estructura utilizando este método de longitud efectiva versus esta otra línea que representa la respuesta real del sistema. Entonces, en este caso estamos evaluando la capacidad del elemento estamos revisando la capacidad del elemento ante una capacidad reducida debido a este factor K por L. Por otro lado, tenemos entonces el método de análisis directo, en el cual utilizamos un diagrama de interacción basado en la longitud real del elemento. Y vean ustedes que en este caso hay una respuesta mucho más cercana a la respuesta real de la estructura. En color, en línea gruesa está la respuesta debido al análisis directo y en la otra línea nos muestra la respuesta real de la estructura. Entonces, hay una cercanía mucho más clara, mucho más precisa, utilizando el método de análisis directo respecto al de la longitud efectiva. En este caso, tenemos la verificación del elemento ante unos momentos mucho mayores respecto al de la longitud efectiva, porque en este estamos considerando esas reducciones de resistencia en los elementos. Entonces, este pues como gráficamente esa comparación entre ambos y ya para finalizar también acá les incluyo las referencias. Les insto también a revisar unas conferencias realizadas por el doctor Donald White respecto a este tema del análisis directo. Acá pues les dejo el enlace de las presentaciones que me parecen muy buenas y muy educativas. Y pues ya esto sería la final, finalizando la presentación. Voy a entonces ya dar paso como a estas sesiones de preguntas, de revisar, digamos, sus comentarios. Entonces, vamos a ver. Nos preguntan que si al haber modificado la carga ficticia, si es necesario reducir la inercia. Sí, el modificar la carga ficticia, incluyendo ese .001 adicional,
lo que nos permite hacer es trabajar con un factor de reducción de resistencia fijo de 0.8 y no tener que calcular ese factor tau b adicional para los elementos. Entonces sí es necesario. Una pregunta para no tener en cuenta de considerar el efecto P delta con sismo, se podría generar grupos y aplicarlo según la combinación en el diseño, o sea, un grupo sin disminución de rigidez y otro con disminución de rigidez para cargas gravitatorias. No, el efecto P delta se aplica a todos los casos de carga que estén configurados, tanto casos de carga estáticos como dinámicos. Entonces, esa afectación en la rigidez de los elementos debido a la carga vertical y toda la formulación en su condición deformada, bueno, para el análisis dinámico, pues influiría principalmente esa evaluación de la matriz de rigidez, pero sí se debe tener en cuenta, o sea, sí se tiene en cuenta utilizando el análisis P delta. También nos preguntan los efectos del sismo vertical no considerado en su presentación y los efectos del sismo vertical no considerado en su presentación y su consideración en el análisis P delta y P de deformación cobra alguna importancia en el análisis de estabilidad. Bueno, sí, adicional a las cargas, digamos, configuradas en el modelo, también habría que configurar ese efecto del sismo vertical, que pues por simplicidad y por, por ser un ejemplo demostrativo no lo tenía en cuenta, pero sí hay que incluirlo, el efecto del sismo vertical. También nos pregunta el porcentaje de diferencia entre un diseño considerando imperfecciones versus al diseño habitual, hasta qué punto nos permite obviar este tipo de análisis y diseño. Bueno, digamos, considerando las especificaciones actuales, tanto para el método directo como para el de la longitud efectiva, nos indica que debemos utilizar de manera obligatoria ese efecto de las imperfecciones. Entonces, sí habría que incluirlo tanto para el análisis y diseño de estabilidad. También nos preguntan si la rigidez reducida es solo para el análisis. Sí, esto es muy importante. Solamente es para incluir los resultados del análisis. Las ecuaciones de diseño de la ISC no deben incluir ningún tipo de factor de reducción de rigidez. Se deben utilizar el factor de el módulo de elasticidad y la rigidez de la sección nominales sin ningún tipo de reducción de resistencia, y eso lo podemos verificar dentro del programa ya cuando estamos sacando el detalle de los cálculos, y ahí podemos verificar el valor del módulo de elasticidad y de la inercia de la sección. Son, digamos, los valores nominales que utiliza el programa. Entonces, por ejemplo, acá las inercias y estos factores, estos módulos para evaluar los momentos resistentes o la capacidad resistente de la sección son los valores nominales. Aquí también vemos el valor del módulo de elasticidad, son valores sin ningún tipo de reducción. Entonces, muy importante esa pregunta porque no hay que tener en cuenta esas reducciones dentro del diseño. También nos preguntan, ¿el programa cómo realiza simultáneamente el análisis dinámico y el análisis directo sin afectar el periodo de la estructura y por ende el cortante basal debido a la reducción de rigidez? Esta es una muy buena pregunta porque, como comentaba anteriormente, si configuramos el análisis P delta, va a afectar pues todos los resultados del análisis, incluyendo pues los resultados de los periodos de vibración y el cortante basal calculado con
el análisis dinámico modal espectral. Entonces, la forma que podríamos nosotros tener en cuenta de que no se haga ningún tipo de afectación a estos resultados por la rigidez es eh, correr el análisis inicialmente sin los factores de reducción de resistencia y convertir el caso de carga dinámico a un caso de carga estático. Vamos a irnos a las tablas. Vamos a las tablas, Story Table, Story Here, Response Spectrum. Bueno, seleccionemos por ejemplo el elástico. Estos casos de carga. Entonces, estos resultados, a partir del análisis dinámico modal espectral, sería clic derecho y convertirlos en un caso de carga dinámico. De esta manera se mantendrían los resultados de los cortantes basales sin afectar, sin tener esa afectación de la rigidez que acabamos de incluir. Vamos a ver qué otras preguntas. ¿Resultaría conveniente aplicar efectos P delta minúscula para los contravientos, como se pronuncian en México? Pues yo pensaría que estos tipos de elementos los consideramos sometidos principalmente a carga axial y, por ejemplo, dentro del programa Midagen lo podríamos clasificar como elementos tipo truss que solo tengan ese rigidez axial y no habría rigidez a flexión. Entonces, allí el P delta minúscula no tendría, digamos, ese efecto porque no se está considerando dentro de la formulación del elemento la capacidad de sufrir curvaturas y em, tener en cuenta estos efectos P delta minúsculo. También nos preguntan, que dicen, denme un segundo que se me pasó la pregunta. He visto en otros videos que Midagen permite generar grupos con distintas condiciones de borde o factores de reducción de rigidez. Entonces, sí, esta opción está dentro de la pestaña de análisis, que es la que se llama Boundary Change Assignment. Y acá podemos decirle al programa que se incluyan factores o condiciones diferentes para los distintos casos de carga y tipos de análisis. Entonces, yo podría cambiar una condición dependiendo del tipo del caso de carga y dependiendo del tipo de análisis. Digamos aquí la limitación en utilizar este boundary change, el programa nos va a indicar un mensaje de que no se puede utilizar de manera simultánea junto con un análisis P delta. Entonces, digamos en este caso, no se podría emplear esta opción. También nos preguntan si queremos generar las combinaciones manualmente en Excel sin autogenerar, debemos agregar las que son por imperfecciones. Pues sí, también se deben incluir las imperfecciones en el análisis de estabilidad. Entonces, evaluar dependiendo de la estructura, si solamente las cargas verticales o también junto con otras cargas laterales. También nos preguntan cuando tengo modelos no lineales, solo con presión o resortes elásticos en apoyo, es automático el principio de no superposición. Pues hay que tener, ya esto se sale como un poquito del tema, pero hay que tener en cuenta que para ciertos tipos de análisis, por ejemplo, para un análisis de autovalores, que es un análisis completamente elástico, el programa tiene en cuenta ese tipo de elementos que son no lineales como lineales. Entonces, hay ciertas consideraciones que hay que hacer. También incluir, no dentro, incluir los efectos de las cargas no como combinación, sino dentro de un caso de carga estático. Em, Podría ser una opción para esos elementos que están trabajando sola compresión o que son no lineales.
Aquí nos vuelven a preguntar respecto a la pregunta anterior de esta de convertir los casos de carga a un caso de carga estático. Dice que si esa forma considera los modos superiores y la combinación de modos, sí, ya aquí tendría pues esa combinación incluida, dependiendo ya de la configuración del caso de carga dinámico que hayan hecho. Por ejemplo, acá yo consideré una combinación de tipo CQC para todos los modos de vibración. Entonces tendría en cuenta pues todos estos resultados ya combinados. Quedan un par de preguntas ya por responder. Yo creo que pues los estaré contactando vía correo para darle más detalles de sus preguntas, pero y nuevamente pues muchas gracias por su participación, por estar acompañándonos, digamos, en este tipo de eventos. Y pues nos veremos nuevamente en una ocasión, en una próxima ocasión. Y a aquellas personas que de pronto no les alcance a responder sus preguntas, pues los estaré contactando por el correo. Bueno, muchas gracias a todos y ya con esto me despido. Hasta luego.